Ministerios como Barro en las manos del alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Isaías 61 nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este es su programa Vida en Victoria, a la cual le doy la bienvenida. El día de hoy estaremos hablando el tema Dios es... el Señor es nuestro Dios, dar las buenas nuevas de salvación. Y para poder desarrollar este tema me acompaña el hermano Juan Carlos Agastumen de la iglesia Elim Central. Hermano Juan Carlos, Hermana bienvenido Damaris, nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes y poder compartir con ustedes donde se encuentren estas buenas nuevas, ¿verdad? Amén. Esta intención de Dios de salvar, de rescatar, de restaurar. Ese es el corazón de nuestro Dios y de eso vamos a estar conversando en este programa. Así es, vamos a hablar qué son las buenas nuevas de salvación, hermano Juan Carlos, porque muchas veces preguntamos, pero ¿buenas nuevas de qué? Claro. Bueno, es importante señalar que el hombre en su afán de poder encontrar la forma de vivir bien, digámoslo así, cometió errores. Hay un pecado que entró por medio del pecado de Adán, o sea, Adán y Eva pecaron y ellos se convirtieron en la puerta, ¿verdad? Para que cada hombre que después pecara, cada hombre que después tomara la decisión de desagradar a Dios, pecara. Y como resultado de eso, vemos desde el Génesis capítulo 5 la muerte. Antes de eso, Dios no creó al hombre para que muriera. Y eso es importante señalarlo, porque la intención de Dios era tener vida. Y la primera pareja falló, pecó, y como resultado de eso vino la muerte. Y luego todos los que hemos pecado, todos los que hemos fallado, todos los que hemos transgredido a la intención, lo que Dios estableció como bueno y malo, y obviamente haciendo lo que a Dios no le agrada, pecamos y fallamos, y la palabra del Señor dice que toda alma que pecare, esta morirá. Y como consecuencia, como lo repito, de esas decisiones que todos tomamos y decidimos voluntariamente cometer pecado, como consecuencia tenemos la muerte. Entonces, esa es una mala noticia. Esas son malas noticias. Y yo sé que las personas que nos están escuchando están pasando quizá en este momento por consecuencias de malas decisiones, por consecuencias de pecado. Realmente es importante señalar, hermana Damaris, que yo no heredo el pecado. Yo soy responsable por mi pecado. En el momento que yo cometo pecado, yo soy responsable por mi pecado. En la Escritura hay pasajes donde pareciera, ¿verdad?, que Dios castiga por el pecado de otras personas. Realmente, por el pecado de otras personas, lamentablemente podemos vivir consecuencias. Pero Dios dijo claramente que los padres no comerán las uvas agrias y los hijos, ¿verdad?, tendrán la dentera. Él dijo que no. Cada uno de nosotros, por eso dice, toda alma que pecare, morirá. Yo no soy culpable por el pecado de alguien más. Yo soy culpable delante de Dios por mis propios pecados. Y por eso es que vamos a ser juzgados. Y por eso es que hay consecuencias que cada uno de nosotros tiene que vivir. Y quizá todos los que nos escuchan están viviendo consecuencias de malas decisiones, consecuencias de pecado. Están en una condición, digámosle así, complicada, difícil. Hay muchos ejemplos de ello. Pero entonces ahí es donde Dios define una forma.
Dios define un plan. Dios establece desde el principio, desde el Génesis, establece que Él va a rescatar, que Él va a restaurar. Y aunque hay enemigos, especialmente el adversario, ¿verdad? Satanás, como le llama la Escritura, que se opone a Dios y tergiversa la intención de Dios, como lo hizo con la primera pareja ya en el ambiente más perfecto que había. Eso es curioso, ¿verdad? Porque en el ambiente del Edén llegó la serpiente, y llegó la tentación, y llegó la enseñanza para poder desviar al hombre de la intención de Dios. Pero Dios establece que aunque haya pecado, que aunque haya una separación, porque la palabra muerte, eso es lo que significa separación. Y aunque vemos que Adán y Eva pecaron, pero no murieron físicamente inmediatamente, ahí están las genealogías y está cuántos años vivió Adán, por ejemplo, de más de 900 años, hubo una separación de Dios, hubo un alejamiento del Señor. Y aquí es importante señalar que somos nosotros los que con nuestro pecado nos alejamos, nos separamos de Dios. La intención de Dios es amarnos, la intención de Dios es restaurarnos, es rescatarnos. Entonces, ahí por eso el profeta Isaías, usado por el Señor, marca el propósito de Dios de traer una buena noticia, de que el hombre muerto en sus delitos y pecados, ¿ya?, tiene una buena noticia, y es el amor de Dios. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 5, me parece, que en esto Dios demuestra su amor hacia nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y eso, buenas nuevas en el griego, esa es la traducción de la palabra evangelio, ¿verdad?, en el idioma griego. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué son esas buenas noticias? Que la paga del pecado es la muerte, pero Dios definió entonces un camino para salvación y dijo: sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y estableció la forma, estableció el único camino, que es una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, buenas nuevas tiene que ver un poquito, perdónenme la extensión de la respuesta, ¿verdad?, pero tiene que ver con que hay una condición de pecado, hay una condición de muerte, hay una condición de separación de Dios, pero la intención de Dios es acercarnos a Él, es que nos volvamos al Señor, es que nos arrepintamos y veamos quién es el camino, la verdad y la vida. El que dijo: Padre, heme aquí para hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? Venir a ser ofrecido en un sacrificio de muerte y derramamiento de sangre, sin pecar, sin haber pecado, para pagar por todos nosotros. Y esa es la promesa, es lo que el mismo Jesucristo leyó, ¿verdad?, en la sinagoga de Nazaret, esta misma palabra profética, cuando les dijo a los que estaban ahí: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Amén. Vemos cuando el profeta Isaías lo menciona, ¿verdad? Y se cumple cuando Lucas también lo vuelve a tomar en cuenta en el capítulo, si no estoy mal, 18 o 4:18, 4, sí. Lo establece nuevamente. Viene a ver el cumplimiento de Isaías. Así es. En el Nuevo Testamento. Así es. Lucas, ¿verdad? Sí, el doctor Lucas lo señala en su narrativa, ¿verdad? Señala el momento que Jesús, en la sinagoga de la ciudad donde había crecido, en Nazaret, lee esa palabra, se sienta, todos se le quedan viendo, dice el texto, y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Amén. Viene a restaurar lo que se había perdido. Así es. Se hablaba de la muerte, ¿verdad? Así es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos representa lo que es la vida. Así es. A través de su palabra. Quiero pedirle que por favor no se mueva. Vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías qué?, sin antes pedirle que nos siga a través de Vida en Victoria, Guatemala. Ya regresamos. Poncio Pilatos. Aunque muchos digan que existe poca evidencia de que Pilatos hubiera existido en realidad, la verdad es que la arqueología y la historia siguen hablando y dando pruebas contundentes de que ciertos episodios que están escritos en la Biblia ocurrieron.
En 1961, los arqueólogos liderados por el Dr. Antonio Froba descubrieron en Cesarea Marítima, una ciudad romana antigua a lo largo de la costa mediterránea de Israel, un fragmento de piedra caliza que llevaba grabada una inscripción con el nombre de Poncio Pilatos. La placa de 82 centímetros de ancho por 68 de alto, que hoy se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén, fue escrita en latín e incrustada en una sección de escaleras que conducen al anfiteatro de Cesarea. Esta es la primera evidencia física que se ha encontrado, aparte de la Biblia, que confirmaría la existencia de quien dio la sentencia definitiva a Cristo. El Mar Rojo. En el libro del Éxodo se describe cómo Moisés y los israelitas a los que guiaba fuera de Egipto quedaron atrapados entre el ejército del faraón Ramsés II y el Mar Rojo. Fue entonces cuando Dios dividió las aguas por mediación de Moisés, permitiendo a los hebreos cruzarlo con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirles, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a los perseguidores. Si bien esta historia fantástica resulta imposible de creer, muchos científicos afirman que esta hazaña bíblica pudo ser causada por fuertes vientos. Los investigadores creen que un viento fuerte del este de unos 101 km por hora pudo soplar durante la noche, haciendo retroceder las aguas en una curva en la que se cree que un antiguo río se fundió con una laguna costera. Con el agua retirada de ambos cauces, se habría abierto un pasaje de tierra por el que podrían haber escapado los judíos. Una vez los vientos dejaran de soplar, las aguas volverían a su cauce, cubriendo el pasaje. Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema Las Buenas Nuevas de Salvación. Usted lo puede leer en Isaías 61. Dice su palabra en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justo y piadosamente. Verifíquelo usted en Tito. Hermano Juan Carlos, vemos cómo el profeta Isaías anuncia la profecía del Señor Jesucristo. Lo vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento en Lucas, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Jesús para lograr la salvación? Bueno, si quieren vamos al texto de Isaías 61, porque desglosándolo, ¿verdad? Leyéndolo ahí verso por verso, los primeros versos que leía al principio, hermana Damaris, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Esta palabra afligidos es el resultado de una condición. Es el resultado del pecado, como decíamos en el segmento anterior. Hay una condición que nos separa de Dios. Y Dios aquí mismo marca que va a haber consecuencias de esa separación de Dios. Y es una condenación y es manifestar Dios las consecuencias del pecado en la muerte, como lo hablábamos anteriormente. Pero dice, Él me ha enviado para dar buenas nuevas a los afligidos, aquellos que estaban turbados porque consideraban que ya no había oportunidad de salvación para ellos. Y esto es importante señalarlo en el contexto que lo habla, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, hermana Damaris, porque el sistema religioso de aquel tiempo había ya dado por perdidas a algunas personas, había condenado, había señalado que ciertas personas eran excluidas, ¿verdad?, por decirlo así, de salvación y vida eterna. Y por eso dice que el Señor vino a los pobres, vino a los afligidos, vino a los quebrantados de corazón, vino a los cautivos, porque ellos se consideraban malditos, se consideraban apartados, se consideraban sin ninguna oportunidad. Los fariseos le reclaman a los discípulos: ¿por qué tu maestro come con los pecadores? ¿Por qué él se sienta a la mesa de los pecadores? Y el Señor les dice: yo no vine por los sanos,
o yo no vine por aquellos que dicen ellos que son sanos o se consideran sanos, y estaba hablando de su condición de pecado y su condición de separación de Dios, porque el mundo, el sistema religioso de aquel entonces, como le decía, consideraba que, por ejemplo, las personas que la Biblia misma o la ley de Dios señalaba como ceremonialmente impuras, mujeres que no podían entrar al templo porque tenían un flujo de sangre, por ejemplo, como aquella mujer que se acercó a tocar el borde del manto del Señor, personas que tenían lepra, que incluso las aislaban en comunidades donde no podían salir de ahí, obviamente porque la lepra era muy contagiosa y la gente tenía un temor, un terror de contagiarse de lepra, como lo que vivimos reciente, ¿verdad? Con la pandemia, ¿verdad? Que la gente nos aislaron, después nos pusieron las mascarillas para de alguna u otra manera evitar el contagio. Pues los leprosos eran aislados, ellos no podían entrar al templo, y de acuerdo a lo que Dios había establecido, el entrar al templo era la forma de adorar a Dios, era la forma de presentar sus sacrificios y presentar su ofrenda por el pecado a Dios. Entonces el excluirlos de entrar al templo era prácticamente decirles: ustedes no pueden, ni siquiera pueden presentar ofrendas por sus pecados. Estaban prácticamente condenados, pero el Señor Jesús vino a mostrar que esa no era la intención de Dios realmente. Dios define toda la ley ceremonial, los sacrificios, las obligaciones sacerdotales, las obligaciones del pueblo, para hacerle ver, como Pablo mismo lo explica en algunas de sus cartas, que el hombre no se podía salvar a sí mismo, que no era por sus obras que el hombre se iba a salvar, sino que tenía que acercarse a Dios, tenía que confiar en Dios y tenía que esperar la manifestación del medio por el cual Dios los iba a salvar. Y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y con mucho respeto digo el medio, ¿verdad? Porque Él mismo declara, como decíamos anteriormente, de sí mismo dijo: yo soy el camino, ¿ya? Dios destinó un camino, Dios estableció una forma de hacerlo. Y si vamos al Génesis, recordarán ustedes que cuando Dios baja al huerto y pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Estaban escondidos, estaban avergonzados a causa de su pecado. Y viene Dios y le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo, verdad? Y es el haber despertado ellos a la realidad del conocer el bien y el mal a través de la desobediencia que cometieron. Y entonces viene Dios y va, y ellos se cubren con hojas. Ellos se cubren con hojas de higuera, me parece, que no estoy seguro, pero ellos tratan de cubrir su desnudez. Y viene Dios y toma corderos que sacrifica, y con la piel de los corderos los cubre. O sea, desde ese momento ya Dios define que para cubrir el pecado tenía que haber muerto, tenía que haber derramamiento de sangre. Las hojas no tenían sangre, bueno, algunos dicen los científicos que la sábila y esto, pero Dios desde ahí define que era con el sacrificio de corderos. El mismo Abel, cuando presenta un cordero como sacrificio, es lo que Dios se agrada. Dios se agradó de Abel y de su sacrificio, mas no se agradó de Caín. Los dos trajeron lo mejor, pero Abel se sometió a lo que Dios quería, y era que se derramara sangre. Entonces, cuando Dios define ese camino de salvación y se manifiesta como nos comentaba usted, hermana Amérez, en la persona de Jesús. Entonces, aquí en el primer verso vemos todos aquellos que estaban excluidos, todos aquellos a los cuales el Señor fue enviado para manifestar que la salvación era la intención de Dios para todos los hombres. Y los mismos hombres habían definido quién sí y quién no. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a ser jueces y a definir quién tiene derecho de oír las buenas nuevas y quién no tiene derecho de escuchar las buenas nuevas. Tú que estás ahí donde te encuentras, hoy Dios te está trayendo buenas nuevas de salvación. Hoy el Señor te está hablando para que escuches este mensaje. Y no importa lo que te hayan dicho otras personas, no importa si ya te han condenado, no importa si otros te han hablado y te han dicho que para ti no hay oportunidad, que lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Déjame decirte que la Biblia enseña lo contrario. La palabra de Dios que estamos leyendo en este primer verso de Isaías 61 es que todos los afligidos, todos los quebrantados de corazón, todos los que están cautivos, todos los que están prisioneros, tienen la oportunidad de oír las buenas nuevas. Y entonces es lo que el Señor vino a hacer.
Él vino a los excluidos y también vino a los fariseos que creían que tenían salvación, que creían que tenían ya ganado su derecho de entrar al reino de los cielos por sus obras. Y el Señor los viene a descubrir y viene a desnudar, por decirlo así, cuál era su condición realmente delante de Dios. Y aquí es donde tenemos que examinarnos cada uno de nosotros, y aún aquellos que hoy estamos en el Señor, agradecer la bendición y la gracia que Dios ha manifestado en nuestras vidas de poder haber creído en Jesús, ¿verdad? Por eso dice Hebreos, corramos con paciencia la carrera que está delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué no dice puestos los ojos en la religión, puestos los ojos en los líderes religiosos? No, dice puestos los ojos en Jesús. Y les está hablando a alguien que pues es pastor. Claro. Pero la mirada para salvación no debe estar puesta en nosotros. La mirada debe estar puesta en el Señor. Y aquí es donde tampoco nosotros nos tenemos que lavar las manos, porque sí tenemos responsabilidad de guiar, de dar testimonio, de enseñar. Pablo mismo le dice a la iglesia, hermanos, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad ministerial y esa es la responsabilidad de todos los discípulos. Pero realmente aquí en estos primeros versos vimos que el Señor, y curiosamente en Lucas, Él termina su proclamación hasta el verso 2 en la primera parte, porque Él dice, y proclamar el año favorable del Señor. No dijo lo demás. Aquí en Isaías 61, verso 2, en la parte final del verso dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Eso marca entonces que va a haber un juicio, que va a haber una paga por el pecado, que va a haber una destitución, una separación eterna de Dios. Pero hoy todavía estamos en el año agradable. Hoy hay oportunidad. Sí. Hoy el Señor te está hablando a través de este programa, a través de los que estamos acá en este programa, llegando a donde tú te encuentras, para hacerte saber la intención, el deseo y el propósito de Dios para tu vida, y es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor señaló acá. Y después el resto del capítulo habla de restauración, habla de aquí dice de consolación, consolar a los que lloran, conceder a los que lloran en Sión, diadema de gozo, de alegría, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Yo estoy leyendo la versión de las Américas. Para que Él sea glorificado. Entonces finalmente la obra de salvación es de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde está la jactancia de nosotros los hombres? Si todo lo hace el Señor. La gloria finalmente va a ser para nuestro Dios. Sí, porque Él es gloria. Así es. Por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? ¿Por qué, hermano Juan Carlos, muchas veces el hombre pone tan duro el corazón? Se habla de la palabra, se les dice, y ¿por qué es que no permitimos? Porque incluso cuando Él predicaba, sanaba y le daba libertad a los cautivos, siempre las personas decían, no, pero ¿será o no será? Hoy en este tiempo también falta de ¿por qué tenemos tan cerrado el corazón? Por el orgullo es una de las razones, hermana. Realmente nosotros decidimos endurecer nuestro corazón. Nosotros, por orgullo, por autosuficiencia, porque el mismo sistema religioso nos ha enseñado que con las cosas que nosotros hacemos nos podemos salvar. Y no necesitamos a nadie más. No necesitamos a Dios para salvarnos. El humanismo, el egocentrismo, el enfocarse solo en nosotros, el alimentar nuestro ego, es lo que nos va apartando finalmente de Dios, lo que nos va separando de ver nuestra condición y de ver nuestra necesidad. Ahí podemos ver a los fariseos, a los escribas, que ellos, aunque estaban en las cosas de Dios, aunque administraban la palabra de Dios, porque ellos eran los que se sentaban en la cátedra de Moisés y enseñaban en las sinagogas y enseñaban al pueblo, sus corazones estaban lejos de Dios. Aunque ellos hablaban de Dios, sus corazones estaban endurecidos. Y dice, a lo suyo vino, dice el apóstol Juan en su evangelio, mas lo suyo le rechazó. Y le rechazó
Muchos de ellos lo rechazaron porque algunos por temor a la enseñanza de los escribas y los fariseos, otros porque decían, no, si ellos no creen, Jesús es un impostor, Jesús es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso Mesías, no vamos a creer en él, y le rechazaron. Pero otros les fueron abiertos los ojos. A otros que no creían, como un Nicodemo que se acercó al Señor de noche, que era de los fariseos y era de los principales del Sanedrín, oyó al Señor y finalmente creyó en él, ¿verdad? Entonces, aunque haya dureza y aunque haya incredulidad, para Dios no hay nada imposible, amén, hermano. Así es, verdaderamente por sus misericordias es que también nosotros estamos hablando de su palabra, que a eso se nos ha llamado, a pregonar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice su palabra en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no requiriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es para usted que nos está sintonizando en este momento. Se le está presentando a usted el plan de salvación. No es por casualidad que usted vea este programa en este preciso momento. Quiero pedirle que no se mueva. Vamos a ir a nuestro segmento Una Ventana al Mundo Cristiano. Por favor, síganos a través de Vida en Victoria, Guatemala. Ya regresamos. Tras la difícil dinámica de la educación en Venezuela, hay una fundación venezolana que toma la tarea de servir en escuelas de la ciudad de Caracas para brindar charlas, apoyo y asesorías a jóvenes adolescentes de 12 a 17 años de edad con necesidades de escuchar sobre el respeto, el agradecimiento, el valor de los sueños y mucho más. Actualmente estamos en un liceo de la comunidad y estamos siendo constantes en dar temas al mismo salón. Incluso hoy hablábamos sobre iniciativa y habíamos enviado una tarea de crecimiento que ellos pudieran colocar en una hoja en blanco cómo se ven en el futuro. Entonces ahí estamos hablando del amor de Jesús, de tener identidad sin simplemente decir mira Jesús o Dios, simplemente llevando los valores que son de la Biblia. Hablar de los valores centrados en la fe cristiana dentro de las escuelas es un gran avance para la dificultad que atraviesa la educación venezolana, tomando en cuenta que tras años de crisis económica y social, muchos de los adolescentes han perdido la esperanza de tener un futuro de bienestar. Para quebrar o quebrantar esos problemas y esa discusión. Este colegio tiene una plantilla de alrededor de 800 estudiantes. Y en este colegio al inicio se veían muchísimas peleas, había una red de prostitución infantil, por lo cual nosotros empezamos con el tema de no más, que trataba de una campaña contra el abuso. Entonces nos dimos cuenta que realmente hay carencia en nuestra juventud. Y si en nuestra juventud hay carencia, ¿cómo va a ser la sociedad en un futuro? Si la juventud es el futuro inmediato. En la actualidad no es una tarea fácil entrar a un colegio a hablar de valores, pero este equipo ha visto la necesidad, la carencia en el rostro de cada adolescente que clama respuestas. Por el talento que hay acá. No ha sido fácil. No ha sido algo fácil en la escuela específicamente, mucho más por el grupo directivo, pero la verdad es que quienes estamos en Dios entendemos que para Dios nada es imposible, ¿no? Sin embargo, hemos actuado de la forma más concreta y legal posible. Tenemos que reconocer que a pesar de que nosotros quisiéramos venir a las escuelas a dar un mensaje muy claro del Evangelio y del Señor, tenemos que entender que por regla del Ministerio de Educación estamos en una educación laica donde realmente debemos respetar esos lineamientos y la posición de la escuela debe mantenerse bajo esos lineamientos. Sin embargo, el Señor da discernimiento y da sabiduría y hemos sido muy astutos en poder llevar el mensaje del Señor transmitiéndolo de los valores de la forma más amena posible.
Testimonio, no me alcanzaría el tiempo para contarte el montón que está. Lo que sí te digo es que cada uno de los testimonios que ha llegado a nuestros corazones y que nos han comentado, tenemos que ser muy sabios a la hora de responder, porque no podemos faltar a decisiones de sus padres o mucho menos temas de los maestros, pero sí sembrar la semilla, sembrar esa semilla en que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ellos. Sabiduría, paciencia y amor por los jóvenes es lo que este grupo de cristianos en Venezuela le ha pedido a Dios, creyendo que es Él quien hace la obra en medio de la oscuridad del mundo. La visión del equipo es seguir llegando a otras instituciones donde les permitan sembrar la semilla del Evangelio con valores de vida. Desde Caracas, Venezuela, reporta Leona Ivette Díaz para Mundo Cristiano. Vida en Victoria, y le invitamos a suscribirse a este canal. Le invitamos ahí en la parte de su computadora o del medio a través del cual usted nos está viendo, a través de la red social YouTube. Usted se puede suscribir y puede seguir escuchando este programa, y si es de bendición para su vida, compártalo, comparta el link con otras personas, háblele a otras personas de este programa que ha sido de bendición para su vida, que usted está aprendiendo de la palabra del Señor, y que también a través de este medio estamos llevando el mensaje de salvación, el Evangelio de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Como hemos estado hablando, es el Evangelio de Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca del Evangelio de Dios? Bueno, la Escritura dice claramente que el Evangelio en sí, sé que algunas personas lo asocian con una religión, ¿verdad? Cuando uno va a solicitar un empleo o llena alguna forma, de pronto le preguntan qué religión es, ¿verdad? O qué religión usted profesa. Y uno escribe o uno señala ahí la palabra evangélico, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra evangélico? La palabra evangélico viene de evangelio, pero en sí el evangelio no es una religión. Aunque lo evangélico se relaciona con una religión y una determinada creencia de fe, realmente lo que nosotros promovemos no es la realidad de que te vuelvas de una religión a otra, que te cambies de religión, sino que te conviertas en un seguidor de aquel de quien habla el Evangelio, de aquel que vino a manifestar las buenas nuevas en su propia vida. Todo lo que estaba escrito, este libro de Isaías, del cual hemos estado hablando, fue un profeta que se conoce como un profeta mesiánico, y quizá fue el mayor de los profetas mesiánicos del Antiguo Testamento. Y en varios pasajes acá en el libro de Isaías se habla de las buenas nuevas, se habla de que tú puedas escucharlas y creer en ellas. Pero el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, y quiero que vayamos ahí porque realmente tenemos que aprender dónde está en la Escritura, ¿verdad? Dónde está en la Biblia lo que es el Evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 15, Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les dice: ahora os hago saber, hermanos, oigan, el Evangelio que les prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. ¿Qué es lo que hemos recibido y qué es aquello en lo cual debemos de estar firmes? Por el cual también sois salvos. Y aquí Pablo señala que es solo a través del Evangelio que podemos tener salvación. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Dice: por el cual sois salvos si retenéis la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿De quién recibió Pablo esto? Del mismo Señor Jesucristo. Y entonces le dice en el verso 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esta frase? Significa que la muerte de Jesús está anunciada. El libro de Isaías en el capítulo 53, ahí nos enseña acerca del siervo sufriente, de Cristo Jesús, que vino a padecer, a morir, y todo el proceso de su dolor, de su suplicio, de su tortura, hasta llegar a morir en la cruz del Calvario, y muriendo en un madero, como señala la Escritura también,
llevó sobre sí todas nuestras maldiciones, llevó sobre sí todas nuestros pecados, y llevándolo sobre sí, pagó por todo ello con su muerte en la cruz. Y lo que tenemos que hacer tú y yo es lo que dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él murió conforme estaba escrito que iba a morir. Y luego dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solamente estaba profetizado su muerte en el Antiguo Testamento, sino que también su sepultura. Con los ricos fue contada su sepultura. Dice, ¿por qué dice eso? Porque lo sepultaron en un sepulcro nuevo, ¿verdad? Y ese sepulcro, solo las personas adineradas tenían acceso a un sepulcro así. Era un sepulcro labrado en la roca misma, ¿verdad? Y si se recuerdan, fue uno de los principales del Sanedrín que dio ese sepulcro para que ahí fuera puesto el cuerpo del Señor. Pero era un sepulcro temporal, porque aunque hoy se visita, ¿verdad?, en Israel la tumba del Señor, donde se cree que fue puesto su cuerpo, ese sepulcro está vacío. Porque como puedes ver, dice no solamente su muerte y su sepultura, sino que también su resurrección de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo es el testimonio de que su sacrificio, de que su ofrenda, como presentarse Él como ofrenda, porque el libro de Hebreos dice que en algún lugar y en algún momento el Señor dijo, Padre, ofrendas y sacrificios no te han agradado. Y ahí se está refiriendo a todo el sistema de sacrificios que estableció Dios mismo allá en el Antiguo Testamento y que practicó el pueblo de Israel, y de hecho todavía lo van a practicar cuando se restituya el nuevo templo, y ellos van a seguir creyendo en ese sistema de ofrendas y sacrificios. Pero nosotros, los que ya hemos creído en el Señor, ya sabemos que el Cordero de Dios que señaló Juan el Bautista fue levantado, como fue levantada la serpiente allá en el desierto que Moisés levantó para la sanidad del pueblo de Israel. Él fue levantado, dice la Escritura, y que todo aquel que lo veía aquella serpiente levantada en el desierto, la serpiente de bronce, obtenía sanidad. Lo que tú y yo tenemos que hacer ahora es lo que dice Juan, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor dijo, Padre, ofrendas y sacrificios no te agradan, heme aquí para hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Venir a morir, venir a entregar su vida, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? Es el mensaje de Jesús, es la vida de Jesús, es lo que el Señor ya hizo, es lo que Dios hizo a través de Jesús, su Hijo, para que todo aquel que ponga su mirada en Él, que crea en Él, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que lo que tienes que hacer es creer. Lo que tienes que hacer es, Señor, yo creo eso. Yo reconozco mi condición de pecador, yo reconozco que he pecado, que he fallado, que no he sido obediente a lo que tú quieres de mí, que tengo una vida desordenada, que me he desviado por sendas, ¿verdad?, que me han alejado del camino, porque lo que Dios definió fue un camino. Pero el mismo proverbio dice, hay caminos, hay sendas, es la palabra, que cree en el hombre que son de vida, pero su final es muerte. Esas sendas te han alejado, te han apartado de Dios, pero hoy hay una senda que el Señor te está enviando a través de este programa, a través de esta transmisión, para que te vuelvas al camino. ¿Cuál es el camino, hermano? El camino es Jesucristo, es la persona de Jesús. Cree en Él y serás un seguidor de Jesús. Eso fue lo que Jesús invitó a sus discípulos. Digo, síganme, síganme. Y aquellos que le siguieron obtuvieron la vida eterna. Así que es la intención, el invitarte a ti a que sigas a Jesús. Y es que sucede algo, hermano Juan Carlos, cuando la persona está muerta en sus delitos y pecados y le permite entrar al Señor Jesucristo, porque nuestro Señor es respetuoso. Uno le permite entrar, hay un cambio progresivo.
Y se ve eso cuando estaba muerto, pero ahora tiene vida, porque le ha permitido entrar a Cristo. Entonces ya es diferente su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de conducirse, cambia, porque viene la luz. Estaba en oscuridad y entra la luz. Y por eso dice su palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? Que son las buenas nuevas de salvación. También la palabra del Señor nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es nada más permitir hablarle, que nuestro Señor Jesucristo entre al corazón. Quiero pedirle una vez más que nos acompañe al consejo de la semana. Ya regresamos. En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra? ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores, o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios, y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Las palabras «yo soy» pretendían no enviarnos a buscar, sino a afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino y que para hallarlo no se exige algo más que creer en Él y buscarlo, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez, y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Nosotros pues estamos acá hablando el tema las buenas nuevas de salvación. Es un tema muy extenso que quisiéramos seguir avanzando, ¿no, hermano Juan Carlos? Es un deleite poder hablar de la palabra del Señor. Vea lo que dice Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el plan de salvación se presenta día con día, hermano Juan Carlos. La palabra del Señor es bien clara.
es nuestro manual de vida, que si nosotros nos acoplamos a él, aquí vamos a encontrar la respuesta de todas las adversidades y todos los problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Como personas, como humanos, tenemos esas desavenencias de enfermedad, de economía, de familia, de todo nuestro entorno que podemos presentar, pero nuestro Señor Jesucristo nos vino para dar la salvación, para darnos la sanidad, para restaurarnos, para libertarnos. Si nosotros escudriñamos la Sagrada Escritura, aquí encontraremos la verdad. Hermano Juan Carlos. Sí, realmente esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Y esto quizás es el mensaje para todos los que, por gracia de Dios, como leía anteriormente en Pedro, el versículo, hermana Damaris, los que por gracia hemos recibido este Evangelio, los que por gracia de Dios hemos creído el Evangelio, hoy tenemos una responsabilidad, y esa es de compartir el Evangelio. Amén. Si son buenas noticias, si son buenas nuevas, compartámoslas. Y esa es nuestra responsabilidad. Nos enviaron a hacer discípulos. La misión, la comisión, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y oren por el necesitado, ¿verdad? Vayan y pidan a Dios misericordia por el que necesita la gracia y la misericordia de Dios. Porque de gracia recibimos, y ese es un texto muy importante, porque la salvación no es por nuestras obras. Entonces, ¿de qué sirven las buenas obras, verdad? Bueno, van a servir. Va a haber galardones, van a haber premios que el Señor va a entregar, ¿verdad? Aquellos de sus hijos, de sus siervos, que hayamos hecho las obras que Él quería que hiciéramos. Pero la salvación es una obra que depende total y absolutamente de Dios. Por eso dice en Corintios, Pablo habla a la iglesia y les dice: hermanos, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el siguiente verso dice: y todo esto proviene de Dios. Amén. Entonces es importante que lo reconozcamos. Toda la salvación proviene de Dios. Hermano, usted y yo no vamos a salvar a nadie, pero usted y yo sí tenemos que testificarles, sí tenemos que hablarles de las buenas nuevas, sí tenemos que compartir las buenas nuevas, sí tenemos que vivir las buenas nuevas para que nuestra vida hable, para que nuestra vida testifique, para que nuestra vida también predique, para que nuestro testimonio también sea luz a aquellos que hoy están en tinieblas. Y acá el autor de Marcos, que algunos dicen que era Juan Marcos, ¿verdad? El que acompañó a Pablo y a Silas, me parece, y que después se retorna, que algunos dicen que era el escritor, ¿verdad?, de Pedro, que fue Pedro el que se lo narró. Pero aquí es la escritura, es la palabra de Dios inspirada por Dios. Él dice: vayan por todo el mundo. No limitó a una región, no limitó a una etnia. Mateo lo describe en Mateo 28, dice: id y vayan a toda nación, a toda raza, a toda etnia, y hagan discípulos. Aquí dice: prediquen en todo lugar, demos testimonio, vayamos por todo el mundo y prediquen a toda criatura. Y es interesante esto, porque es a toda la creación, a todos. Realmente el hombre es el que necesita salvación y vida eterna. Entonces enseñemos, prediquemos, demos testimonio. Y el que crea, el que confiese, el que viva esta realidad de lo que es el deseo de Dios, será salvo y será bautizado también, en el sentido de que creceremos, maduraremos, iremos cada día avanzando en el conocimiento del Señor, en la realidad de que tenemos un Padre, en la realidad de que tenemos a Jesús nuestro Señor, y en la realidad de que hay un Espíritu Santo, que son Dios los tres, ¿verdad? Y que pues por la obra de Dios, lo voy a decir de esa manera, por la obra de Dios es que tenemos salvación y vida eterna, y que van a haber señales, que van a haber prodigios, van a haber manifestaciones del poder de Dios para que precisamente la gente crea en Él. Juan dice que si se hubieran escrito todas las señales que Jesús hizo, no alcanzarían los libros, y ahí dice que fueron hechos claramente con la intención de que las personas se arrepintieran de sus pecados, se volvieran al Señor y buscaran al Señor. Eso es lo que la palabra del Señor dice. No busques al Señor
para que cambie tu condición económica. No busquemos a Dios para que cambie tu condición de salud. Realmente Dios no prometió que aquellos que le buscásemos íbamos a tener salud, íbamos a tener dinero, íbamos a tener felicidad. Lo que sí prometió es que íbamos a tener salvación. Y en esto yo quiero, si mi hermana Damaris me lo permite, que regresemos a Isaías 61 para leerles este pasaje, porque el cumplimiento de esto quizá no va a ser en esta tierra. Claro, Dios si quiere te puede bendecir económicamente, Él lo puede hacer. Dios si quiere te puede sanar de tu enfermedad. Dios si quiere puede cambiar, puede restaurar muchas cosas, pero lo que Dios prometió hacer es que en el cumplimiento de su tiempo y en el cumplimiento de lo que está escrito en la Biblia, Dios va a cambiar nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro luto, nuestras lágrimas, las va a cambiar en júbilo y en regocijo. Y creo que eso está en Apocalipsis capítulo 21. Si usted va a revisar el libro de Apocalipsis, es hasta en ese momento cuando se establece el reino de Dios, que ahí dice: Él enjugará toda lágrima de vuestros ojos, cambiará todo lamento en baile. En ese tiempo se va a cumplir lo que te estoy hablando. Pero aquí Isaías lo profetizó, habló, dice en verso 10: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en un manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando estemos en el reino de Dios, cuando Él se manifieste como Rey, entonces se van a manifestar estas promesas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar el sembrado de Él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Y esta era una profecía mesiánica, pero también era una profecía para Israel, ¿verdad? Era una profecía que un Israel que estaba en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de opresiones, en medio de situaciones, Dios va a hacer que el pueblo de Israel también manifieste esta alegría y este regocijo. ¿Cuándo? Cuando le reconozcan a Jesús como el Mesías, cuando ellos se dobleguen delante del Señor y vengan todas las naciones, como está escrito, delante de la presencia del gran Rey, dice la Escritura, a celebrar con Él, y entonces se cumplirá esta palabra. Entonces, ¿por qué te leo este pasaje? Porque a veces creemos erróneamente, porque así nos han enseñado, que si nos entregamos a Jesús, que si nos volvemos discípulos de Jesús, si nos convertimos en seguidores de Jesús, se nos van a acabar los problemas. Si estás enfermo te vas a sanar, si estás en condiciones económicas apremiantes, Dios te va a enviar la provisión. Y realmente Dios no prometió eso, prometió esta restauración, pero será cuando Él venga a reinar. Quizá en estos momentos estés pasando por pruebas, por dificultades, por persecución. Como hemos visto acá en este programa, hay naciones donde se persigue a la iglesia, así es, donde se persigue a los creyentes. Ahí no están enseñando mucho de prosperidad. Ahí no se enseña mucho a la iglesia de que todas las cosas van a ser prosperadas. ¿Por qué? Porque están viviendo una persecución, porque están viviendo el hecho de que son muertos por creer en Jesús. Entonces, ¿cuándo Dios nos va a prosperar? ¿Cuándo va a terminar esa persecución? Cuando el Señor venga por lo suyo, cuando el Señor establezca finalmente su reino eterno y Él reine sobre toda la tierra como está prometido. Entonces, el Evangelio, las buenas nuevas, es vida eterna. Es el ofrecimiento de Dios para ti de tener vida y vida abundante. Ese es el regalo de Dios, es lo que Dios nos ofrece por reconocer nuestra condición de pecadores, por arrepentirnos y volvernos a Él, creyendo y confesando que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pues nos permite tener esa relación con Él día con día, depender del Señor día con día, cada minuto, tener esa comunión con Dios,
Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Hermano Juan Carlos, es que nosotros estamos aquí hablando las buenas nuevas de salvación. Usted que nos está viendo en este momento, vea cuando la mujer de flujo de sangre, usted lo mencionó, si tan solo tocar el borde de su manto, decía, seré sana, y Él le da la salvación y le da la sanidad. ¿Por cuánto tiempo esta mujer estuvo quizá clamando, pidiendo, visitando médicos que le pudieran ayudar? Pero Jesús, el Rey de Reyes y Señores, Señores, le da la salvación. De igual manera, usted probablemente está pasando por un momento de estos, clamando por cuánto tiempo. Es la voluntad de nuestro Señor si le resuelve o no. Usted solamente entréguese a Cristo. Las puertas están abiertas. Él es el camino que le conduce a la vida eterna. Tiene dos caminos, ¿verdad? Así es. Usted decide cuál de los dos, pero el plan de salvación está acá. Estamos ya por terminar, hermano Juan Carlos, nuestro programa. Vamos a orar por aquellas personas que en este momento están necesitadas de recibir a Cristo Jesús, y por sanidad también que están pidiendo, ¿verdad? Amén. Con mucho gusto. Ahí en donde te encuentres, lo que se requiere es tu actitud, un corazón dispuesto, un corazón que reconozca su necesidad de Dios, un corazón que reconozca su debilidad y su necesidad de restauración, su necesidad de salvación, su necesidad de perdón de pecados. El Señor es el único que puede perdonar los pecados. Amén. Así que abre tu corazón al Señor. Así es. Y en este momento, ahí donde te encuentres, quiero invitarte a que te conviertas en un discípulo de Jesús, a que te conviertas en un seguidor de Jesús y le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Permítenos orar por ti. Padre, gracias te damos porque nos permites en este lugar, Señor, poder bendecir, poder trasladar el Evangelio, poder trasladar este mensaje de salvación a todos aquellos que tú quieras, Señor, llevarlo a través de este medio, a través de este programa Vida en Victoria, a través de las redes sociales, Señor. Oramos por todas esas personas que en este momento tu Espíritu Santo está convenciendo, tu Espíritu está llevando a reconocer su debilidad, a reconocer su condición de pecadores y a reconocer su necesidad de arrepentimiento delante de ti, a quienes el Espíritu de Dios está trayendo a ti, Señor, para que hoy se conviertan en tus seguidores, para que hoy se conviertan como nosotros en discípulos de Jesús y que puedan, Señor, caminar en pos de ti. Hoy oramos por el perdón de sus pecados. Te pedimos que tú limpies sus corazones y que tu Espíritu Santo tome control de sus vidas, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida para el cumplimiento de la promesa de vida eterna y salvación que tú has prometido para todos aquellos que no rechacen al Hijo, sino que crean en Él. Señor, hoy les bendecimos donde quiera que se encuentren. Oramos por toda necesidad. Te pedimos por aquellos que están enfermos. Clamamos por aquellos que están en un hospital, en una clínica o en sus hogares, Señor, pidiendo y solicitando oración por sanidad. Aquellos que se encuentran en una cárcel, aquellos que se encuentran con una pérdida de su libertad. Te pedimos, Señor, que tú traigas esa libertad a sus corazones primeramente y que tú tengas misericordia de ellos, Señor, ahí donde se encuentren. Oramos por aquellos que están pasando por crisis económica, por necesidades económicas. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres el dador del pan, tú eres el dador de la provisión que necesitamos. Señor, ten misericordia de esas familias y muéstrate en su economía, en sus finanzas. Bendecimos a todo tu pueblo, bendecimos a cada uno de los que nos están siguiendo en este programa y te damos gracias. Gracias por la oportunidad de testificarles, gracias por la oportunidad de predicarles este glorioso evangelio que tú nos has dado para poder compartir estas buenas nuevas, Señor. Gracias por este medio, gracias por todo el staff, por nuestra hermana Damaris. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén y amén. Usted hizo esta oración de fe, comuníquese en los contactos que le aparecen. Antes de despedirnos, quiero agradecerle a Vicky Prince, escribió desde Pakistán, a Cintia Lazo desde New Jersey, a hermana Guadalupe que se encuentra en Tecumán, a Lilian Carías, a Zoila Carías, y hay muchas personas que han escrito. Que el Señor les bendiga por comunicarse, por sus comentarios. Bueno, que el Señor le bendiga y le guarde. Muchas gracias por habernos permitido entrar una vez más a su hogar. Hermano Juan Carlos, muchas gracias. Hermana Damaris, gracias a ustedes por estar con nosotros. Por favor, sigan en sintonía de este programa y compártalo. Compártalo con personas que usted ama para que podamos ser de bendición a más personas. Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.